tardes. Bienvenidos a un nuevo live de los experimentos. Hoy vamos a estar hablando con José Cardoso, el director del cortometraje What the Soil Remembers, uno de los ganadores de los premios Tigre en el Festival de Rotterdam. Ya tenemos a José conectado. Tengo que decirle a José que por favor pida entrar en la conversación porque me había enviado recién una llamada, pero para poder estar en el live tienes que unirte a la conversación, José. Ok, aquí tenemos a José perfectamente. Vamos a darle a aceptar a José. Y el ganador de el Tigre, uno de los tres premios Tigres al cortometraje de Rotterdam este año con What the Soul Remembers. Aquí tenemos. Hola José, ¿cómo estás? Un gran Hola gusto Pablo, verte. ¿Cómo está un todo gusto por para allá? mí. Qué Bien, bueno, qué bien, bueno. muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo Bien. estás? Eh, bien, por acá, con mucho calor, pero soportando. Bueno, pero un ecuatoriano calor no lo impresiona. Bien, te estaba contando un poco del corto que estuvo en el Festival de Rotterdam, ganó uno de los premios Tigre. Anteriormente habías estado en el Festival Ann Arbor con Iwianch, el Diablo Venado, un largometraje extraordinario que yo vi en los encuentros del otro cine, que sabes que si son online, me impresionó muchísimo y esa película ganó el premio al cineasta más prometedor en el Festival de Cine Experimental de Ann Arbor, ¿no? Lo cual no es poca cosa, ¿no? Y, y estás con esta película que trata del apartheid, ¿no? Y del proceso de reconciliación después del apartheid. Eh, es la segunda película latinoamericana reciente que veo sobre el apartheid y una de Yanaína Nagata que se llama Filme Particular. Es interesante esta conexión de apartheid con América Latina, eso vamos a tener que tocarlo. Pero quería preguntarte, José, primero, y buenas también a todos los que se nos han unido a la conversación y que nos están escuchando. Quería preguntarte, José, ¿cómo llegaste a Sudáfrica y a esta historia en Sudáfrica, ¿no? Em, yo venía bueno, primero que nada, feliz de esta conversación contigo, Pablo, qué gustazo. Y venía de estar trabajando mucho tiempo en la Amazonía, em, buscando qué era este material que habíamos filmado, que tuviste Ibianch, ¿no? Hubo un primer encuentro y no entendíamos bien qué fue eso y estuvimos varios años digiriendo qué fue lo que ocurrió y qué íbamos a hacer con ese material. Y en medio de ese proceso, mi compañera, directora de fotografía de, de Ibianch, María Fernanda García, eh, decidió seguir una especialización en fotografía documental y fue en Sudáfrica y fui con ella. Eh, de esta manera, también para mí era una oportunidad grande de conocer Sudáfrica y nunca quise desligarme del quehacer audiovisual. Entonces, siempre que cuando llegué allá, enseguida eh, empecé a entender cómo funcionaban las dinámicas de esta actividad colectiva que es el cine y empecé a conocer gente y ahí es cuando conocí a Adrian Van Wyk, que es el productor del documental y empezamos a trabajar en lo que sería un largo de ficción. Eh, Ese largo de ficción dejó de ser un largo de ficción cuando la realidad en la que vivíamos y algunos hechos específicos que se dieron durante ese tiempo mudaron completamente lo que estábamos haciendo hacia el documental. Y hechos, por ejemplo, Estos hechos que se dieron, bueno, nosotros estábamos trabajando en una ficción eh, que iba alrededor del tema justamente apartheid. Eh, el apartheid ha sido era algo que siempre estuvo atravesado en la conversación porque estaba atravesado en la vida.
y como tú decías, la relación entre Sudamérica y el apartheid, hay un salto de épocas, de tiempos, de espacios que de alguna manera es algo muy fuerte de llegar al Cabo del Sur, al Cape Town, a esta zona donde llegué como sudamericano, y al mismo tiempo es algo que afecta totalmente a los mismos sudafricanos, y Adrian, su trabajo iba también alrededor de estos temas. Entonces empezamos a escribir ficción cuando estábamos ya incluso en un proceso avanzado de proyecto para tratar de juntar fondos para hacer tal vez un teaser. Eh, Fue que nos mudamos con mi compañera, nos mudamos de departamento y llegamos a un departamento que estaba frente a un parqueadero grande, y atrás del parqueadero estaba la única mezquita de este pueblo que se llama Stellenbosch. Eh, entonces, todas las tardes bajaba a tomarme un café en el café de abajo, que había un café muy popular, una tienda de somalíes, que hace un café muy rico, y la mayoría de los asistentes a este café a las 5 de la tarde eran la gente que salía del rezo de las 5 de la mezquita. Yo empecé a hacerme amigo de los amigos de los musulmanes, y, y me di cuenta que era una gente muy, muy agradable, y en una de esas, uno de ellos se acercó a mí y me dijo que si podía conocer mi departamento. Le dije que sí, y me llamó la atención esto, le invité, y me dio curiosidad de por qué quería conocer, o sea, todo bien, pues, pero por qué tan específicamente quería subir al departamento. En el camino me fue contando ya que era su casa, que donde yo vivía era su casa, y que había sido demolida y habían construido el edificio donde ahora vivía yo, y que eh, nunca le habían dado un centavo, habían sacado de su casa, habían destruido su casa, habían construido, alguien más construyó ahí ese departamento y estaba recibiendo el arriendo sin que sea su tierra. Y esto pasó antes del apartheid, pero ya desde el 94, estamos hablando, esto fue en el 2015. Habían pasado ya varios años y nunca había recibido ninguna retribución ni nada por el estilo. Y desde que eso ocurrió, desde que esta visita que recibí, no pude dejar de pensar en el tema, y me parecía que era algo muy fuerte, y me volqué a investigar sobre el sitio donde estaba viviendo, para descubrir que todo el parqueadero de frente que está antes de la mezquita habían sido casas de gente, que fui de luego conociendo uno a uno, y entendiendo qué es lo que había pasado ahí y estaba pasando en ese momento. Es una arqueología que se atravesó en tu vida, ¿no? Un poco de ese tipo de trabajo. Hay una característica que además lo mencionó muy certeramente el jurado en su veredicto del cortometraje, y que es lo que lo hace una película excepcional, aparte del tema del apartheid, que es el hecho de que pareciera ser pareciera ser un documental muy convencional. Es un documental de entrevistas, tiene unos letreritos que identifican a los personajes abajo como si fuera televisión, pero la película se va por un camino bastante, o por lo menos está como una especie de lucha contra eso, ¿no? Y en esa lucha, esa como especie de subversión dentro de la película, tiene unos recursos que yo calificaría de punk, bastante punk, ¿no? O sea, una cosa bastante bueno, qué bueno que sonrías con el adjetivo. No, quería preguntarte por qué te llevó a este saboteo, a este sabotaje de la forma y a este estilo tan irreverente, ¿no? En esta película, ¿no? O a esta irreverencia del estilo. Ah, muchas gracias, Pablo. No es algo que sea muy meditado, es esto en la edición, sino más bien, es un resultado, creo, del quehacer de edición, que es muy, pienso, y no digo algo como único en mí, sino creo que quien sea que se siente a editar y lo haga de manera intuitiva, voy a mezclar esto con esto y voy a juntarlo aquí, de alguna manera se ve
tiene su trazo, como quien sea que se acerque a un lienzo y empiece a pintar, no va a tener el mismo trazo que alguien más. Y, y eso me ocurría, que sentía que tenía que sentía un material muy fuerte y no tenía mucha lógica de por qué ponerlo al lado del otro, pero al ponerlo había una respuesta interior de que estaba en el lugar correcto y así fue como se fue juntando. Yo no vengo de una escuela de cine y creo que eso también ayuda un poco en ese sentido de que no, de que parece que hubieran reglas, pero no hay, como dices, que tiene como una estructura muy tradicional, inicia de esa manera y poco a poco se va destruyendo eso. Con Eviange, por ejemplo, yo no quería editar Eviange porque me estaba ocurriendo la historia a mí con un amigo que fuimos a la Amazonía y luego con este material, como te digo, no sabíamos qué hacer y encontré una editora de mucha experiencia y le entregué el material y le dije, me gustaría que tú lo edites. Ella abrió el material, pero ya teníamos un primer corte y me dijo, esto que estás haciendo con la edición me gusta y en realidad quisieras que siga así, pero no quisiera imitar eso como es una cosa de una mano orgánica, más bien sigue editando tú y más bien yo te hago como un seguimiento y me hizo el seguimiento de acompañamiento en la edición. Eh, pero es algo que yo creo que es algo muy hermoso de la edición, de que es una decisión eh, mm, una vez oído, creo que a Spielberg, la editora de Spielberg, que decía que entre un cuadro y otro, el tiburón pasa de ser una maqueta gigante a ser un animal feroz, ¿no? Entonces, de quitar un fotograma y otro fotograma, un poquito más acá el corte, un poquito más allá el corte. Pero también no solo con estos efectos del hechizo que es el cine, de que te creas que es un tiburón, sino también con otras cosas que son muy de sensación, de esto va aquí, y si le muevo un poquito más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no es el lugar correcto, ¿verdad? Le muevo un poquito más acá y sí, ahí va, y no se sabe por qué, y eso es algo que tiene que ver con la intuición, y a mí me encanta que eso pase. O sea, que me encanta ese proceso con el material, con la edición. Pero, pero incluso antes de la edición, lo punk ya se veía en el trabajo con la cámara, porque el trabajo de la cámara de What the World Remembers es singular, por decirlo menos. Además de los momentos extraordinarios que tiene, como la falsa foto, donde filmas todo un acto con una falsa foto, engañando a un funcionario de la universidad. Pero háblame un poco de ese trabajo de la cámara, que también lo veo muy irreverente, ¿no? Esto yo te diría es una cosa muy mágica de alguna manera o de alguna manera muy inexplicable las cosas como se van dando para tener un material tan poderoso como es ese momento de la cámara escondida. Nosotros este documental lo hicimos cuando estábamos juntando fondos para hacer una ficción. El momento que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando a nuestro alrededor, botamos la ficción y nos pusimos a filmar sin buscar ningún fondo ni nada, nos pusimos a filmar lo que estaba pasando a nuestro alrededor y con lo que nos estábamos dando de cara y, y fueron varias manos en cámaras y hubo un plan que nunca se pudo respetar porque todo ocurría como es el documental y más aún con una con muchas situaciones de no tener una estructura, sino más bien un sentir de varias personas que queríamos hacer esto y que entre esos, como mi compañera hizo cámara, hicieron cámaras algunos colegas de allá, yo mismo me pasé haciendo cámara porque vivía en el set, vivía en el lugar donde estaba ocurriendo todo, ¿no? Entonces todo el tiempo era ese, y es algo muy rico también esa atención a lo que está ocurriendo en el momento, de repente, en el momento más inesperado, cuando estoy yendo a comprar el pan para el café, me encuentro con una metáfora increíble para lo que estoy contando. Entonces, era así, ¿no? La cámara, y entonces cuando era más preparado andaba con una cámara más, no diría una cámara, no era igual una reflex, pero normalmente todo el tiempo tenía un estuchito, una Handycam, una Panasonic, y es así que le llevaba todo, igual que también una grabadora
de sonido, que eran muy portátiles y eso también no permitía una planeación de alguna manera, pero a lo que voy con esto de algo muy especial es que íbamos con muy contracorriente en el sentido de no tener los fondos, de no tener la estructura, de no tener el permiso para hacerlo, íbamos muy contracorriente, incluso en muchos hechos que se dieron en postproducción que nos jugaron muy en contra, perdimos muchísimo material, pero al mismo tiempo estábamos con la corriente, con una corriente mucho más poderosa, esencial de alguna manera. Nosotros cuando teníamos un corte, presentábamos a la comunidad y la comunidad después de cada corte hacíamos un rezo, igual que ahora cuando mi amigo llegó con el premio a Sudáfrica, con la noticia del premio, igual, se terminó, le recibieron y no le dejaron irse sin que se haga un rezo en árabe, un rezo islámico, en donde para quien no hable árabe como yo, lo único que entiendes es el título de la película en medio del rezo. Entonces teníamos toda esta necesidad de una comunidad entera, de que esta película se haga en contra de un montón de cosas que no teníamos. Y creo que eso sí fue bien especial, que ni siquiera sabíamos también en cuanto al resultado. Cuando estábamos terminando el docu era, liberémosle en YouTube, porque esto de aquí va a afectar a la comunidad. Pero pero intentemos festivales y nadie nunca se imaginaba que iba a terminar con un premio en Rotterdam. Sí. Bueno, sí, uno ve el corte y uno más o menos puede darse cuenta de que podía haber algo por ahí. Mira, hay otra característica de tu cine. Por supuesto que entiendo que es una cuestión intuitiva, pero sigue llamando la atención. Es el hecho de ese disfrute con la materialidad de lo digital. Lo vi en Eviance, por ejemplo, con esa exploración del glitch que hay en Eviance. Y aquí, esto es un corto que parte de lo punk, es que es todo eléctrico, ¿no? Es como grungy, ¿no? Como los ruidos de la guitarra eléctrica de distorsión, aquí lo tenemos en la imagen y de diversas maneras, ¿no? ¿Por qué te interesa trabajar o qué te llama la atención del medio electrónico y de esa materialidad que pones de relieve, ¿no? A mí tengo un llamado que tal vez es inexplicable, pero si intento explicarlo, sí tiene que ver un poco con el entender de qué se trata esto, ¿no? Por ejemplo, con Eviance me pasaba que a momentos, en largas horas de edición, de verdad entraba en una cosa inexplicable. Tuviste la película y hay algo muy inexplicable en los sucesos que se dan, y el estar horas de horas frente a eso, sí hay algo que pasa adentro, que me ocurrió adentro de qué está pasando aquí, qué es esto, y el entender de que esta sensación que yo tengo está viniendo a través de píxeles, ¿no? Y de algo que se filmó y sin embargo me está causando tanto impacto, y que al mismo tiempo la película habla de una ruptura de las reglas naturales para que se pueda abrir. La película durante mucho tiempo se llamó Portal, porque habla de este portal, de esta posibilidad de encuentro entre los seres de este plano con los seres que han fallecido, con los espíritus. Y de alguna manera esa ruptura no tiene explicación, y al mismo tiempo sí, en la película mismo se roza un poco ese misterio, y me parecía interesante cómo la misma cámara es un elemento técnico, el video es un elemento material explicable y totalmente científico, pero al mismo tiempo igual que la realidad, pues no es algo que vos puedes explicar, el tiempo, pero de repente se puede romper. ¿Y qué es esa ruptura? Entonces, eso me interesó mucho, y a la par los sueños. En los sueños también se rompe eso, de repente el tiempo, tú estás soñando y estás pasando de un momento a alguien, y de repente ese alguien es otra persona, aunque en forma es una persona, pero tú sabes que es otra, ¿no? Cosas muy extrañas que nos ocurren a todos en los sueños, pero en este sentido con el material buscaba cómo representar eso, y tuve la dicha de tener
unas miradas muy cercanas y muy generosas que me recuerdo eso fue, que es la importancia del visionado, no me acuerdo que fue eh, eh, varios visionados que tuve en donde encontré un elemento, encontré un GIF animado en donde vi que pasaba esto del glitch, de una manera muy orgánica que algo se convertía en otra cosa. Y le escribí a Francisco Álvarez, que se hubiera mencionado bastante, creo, en las entrevistas, ¿no? De Cámara Lúcida, y le dije, ¿qué es esto? Y sabía que él tal vez iba a saber, y me dijo, eso es un glitch, y eso es, se puede hacer con filtros, pero también hay gente que lo hace a profundidad. Me pasó de un cineasta que trabajaba mucho con glitch, empecé a investigar y di con un ingeniero de sistemas que trabajaba con glitch. Fue muy interesante porque él realmente me pedía los .movs o .mp4 de las películas y les abría con sus programas de sistemas y los veíamos como ceros y unos y números y él calculaba, decía, el punto que tú quieres mezclar de esta toma está más o menos por la mitad de este documento Word y vamos a mezclarlo con este y hacía la experimentación, metía al horno, sacaba y no funcionaba, o sí funcionaba, pero se rompía, se engañaba al sistema y de repente daba estos resultados. Entonces, conceptualmente también me hacía sentido, ¿no? Pero, digamos, eso en cuanto a querer explicar y poner un porqué a las cosas, de ahí es un poco más como un sentir que tengo, que después también uno termina explicándolo y me está pasando ahora también con lo que estoy trabajando en estos momentos, eh, tiene que ver mucho con eso, con cómo lo digital es una ilusión, que de repente es una ilusión muy bien hecha que nos puede hacer sentir mucho, eh, puede pasar por la realidad y eso me interesa mucho y el, el cuestionar esto o el acercarse a esto me interesa mucho. Esto está muy buena esa explicación en la parte de UVH, pero quisiera también que me comentaras un poco, porque la distorsión en What the Soul Remembers es bastante diferente. O sea, tenemos primero esta modificación del video, que es como si le acercaras una imagen lo que hacían los experimentadores del video, que le acercaban imágenes a la televisión y se deforman las imágenes, y esos chispazos del montaje. O sea, ¿qué te llamó a trabajar esos recursos? Eso también fue parte de un poco las circunstancias. Yo te decía que nos jugó en contra también un elemento en la postproducción. Yo venía de filmar, hasta el último minuto estuve filmando en Sudáfrica durante mi estadía y intentamos alargar la estadía y nos dieron un par de meses más y ya teníamos que irnos del país legalmente. Y yo sentía la necesidad además de devolver algo, o sea, que toda la comunidad estuvo ahí y no y nunca vieron el resultado, veían cortes, pero no pudimos hacer una proyección. Tenía un amigo pirata que me ayudó a hacer 100 copias y esas 100 copias las pasamos abajo de las puertas de todos los dueños Okay. nuevos de las casas, de estas casas de las que te comentaba al inicio. Entonces les pasamos adentro y todas tenían de portada una invitación para una reunión a la que finalmente llegó solo la comunidad, no llegó nadie de este grupo privilegiado que son los nuevos dueños de las casas. Entonces todo eso estaba haciendo, lo cual no me dio tiempo de hacer un backup. Me terminé subiendo al avión y dándome cuenta que tenía un montón de material en el disco duro que no había sido hecho backup. Entonces llegué a Ecuador y hice la peor cosa, y esto creo que puede ser un consejo porque yo me enteré cuando lo hice, ya tenía un disco duro backup y tenía el disco duro nuevo, le puse el uno al lado del otro y la carpeta se llamaba What the Soul Remembers, ¿deseas reemplazar? Sí. Y lo hice al revés, lo reemplacé el antiguo con el nuevo, ¿sí me entiendes? Y eso ha sido lo peor que puedes hacer, porque incluso cuando tú pones de eliminar, o incluso si se golpea tu disco duro, puede haber un científico que lo recupere, pero el rato que reemplazas es lo peor, le mandas al agujero negro, nunca más lo vas a volver a ver ese material. Fue muy triste para mí, en verdad, cuando eso pasó, pero nos fue obligando a trabajar con material. Hay varios elementos en la película, tú te referías a los títulos de los personajes de la esquina, son imposibles quitarles, porque están pegados, porque son de un corte antiguo. Yo trabajé con muchos expos de cortes viejos y por ahí iba la cosa de que no sabíamos si esto se iba a terminar o no. Yo decía, ya perdimos la película, pero al mismo tiempo veía el material y ahí fue cuando se convirtió en un corto, porque esto
teníamos material de sobra y teníamos que tratar de hacer un largo, y en cambio de repente ya no teníamos mucho material, pero sí el escogido para nuestros primeros cortes de largo, entre otro material que no se perdió. Y al hacer eso, al estar frente a esa situación, eh, yo decía que es como cuando estás pintando y se te cae una gota de tinta en el papel y es un error y tú dices, ya, se dañó mi dibujo, pero al mismo tiempo te das cuenta que que esa mancha, que ese error es mucho más bonito que lo que estabas haciendo y empiezas a utilizarlo. Entonces lo que nos pasó, lo que hicimos fue teníamos todos estos errores, todos estos problemas, y en vez de tratar de que no se noten, empezamos a hacer los que se noten más, y habían cosas que no se podían solucionar porque estaba ya mezclada la imagen con el video exportado en H264 con una calidad bien floja, y no había más, porque ya lo hicimos. Yo hice un corte para verlo internamente, que iba a ser el corte después del final, ¿no? Que después termina hecho DSP. Entonces empezamos a jugar con eso y exacerbarlo, hacerlo más fuerte, que al mismo tiempo, nuevamente, ya cuando se lo piensa, también tenía algo de concepto, porque si tú ves, hubo un tiempo en que la universidad se abrió a mí como la pareja de la estudiante que quiere hacer una entrevista al rector, por eso es que pude acceder a estas entrevistas, pero luego cuando ya hice las preguntas eh, incómodas, cuando se dieron cuenta de qué iba mi trabajo, me fueron bloqueadas todas las entrevistas y finalmente me prohibieron la entrada a la biblioteca. Entonces, vos viste que todo el material de la biblioteca está filmado de una manera muy escondida. Sí estaba escondido porque yo tenía que tener permisos para filmar ahí y, eh, y todo eso hizo que tenga un sentido el que finalmente la cámara escondida. Nunca nos íbamos a imaginar que iba a pasar ese momento tan gracioso y al mismo tiempo tan decidor eh, de lo que es el privilegio frente a la necesidad de devolver algo, que es lo justo, ¿no? Eh, y a eso me refería también un poco con esto de ese flujo energético que tuvo este cortometraje y que sigue teniendo, porque el día de hoy, el hecho del premio, 2 días después del premio, tuvimos dimos la noticia a los amigos por WhatsApp, por Zoom, que les dijimos, tenemos algo que contarles a todos la gente, a los mayores, ¿no? Y el rato que nos vimos, ellos nos dijeron a nosotros tenemos algo que contarles. La universidad acaba de darnos un espacio, que tuviste en la película, había una de las demandas, en el documental había una lista de demandas, y una de las demandas era que ellos querían tener, en donde era su tierra, un espacio, una oficina, para ellos, con todas las comodidades para poder trabajar. Y eso nunca se cumplió hasta que llegó Rotterdam y a raíz del premio, 2 días después, la universidad les llama y dice, su oficina está lista. Entonces empezó a moverse todo esto y creo que es algo bien especial esta película realmente en cuanto a que no es película, no es algo más. Y creo que me fui por las ramas, Pablo, pero me estabas preguntándome sobre el material. No, pero justamente no puedes ligar una cosa de la otra, ¿no? Eso es lo importante. Yo agregaría que parte de la lección yo la vería más bien al revés. Yo la vería que lo que se aprende de estas películas es que cualquier cosa desastrosa que pueda ocurrir en la producción de una película, siempre hay una manera de hacer una película mucho mejor a partir de esas cosas, como lo que te pasó a Nivench con la batería de las cámaras. Las películas de José Carlos están llenas de anécdotas de producción muy interesantes al respecto, ¿no? Y es un cine punk, definitivamente es un cine punk. Mira, yendo hacia otra cosa que llama la atención es que comenzaste en el cine, en la animación, ¿no? ¿Y cómo llegas de la animación al documental, ¿no? Quiero que me cuentes un poco de ese trayecto, ¿no? Sí, y tal vez eso también tiene que ver un poco con la edición, porque yo sí he sentido cuando estoy editando, por ejemplo, Eviange, hay un vuelo de un escarabajo que se conecta con una avioneta, y en animación tú estudias las curvas, todo tiene curvas en la naturaleza, y tú sigues la curva y sigues también la preparación, como la anticipación y el disparo de las cosas. Entonces yo sí, muchas veces cuando estaba editando varias cosas, sí he sentido que la animación es una herramienta muy interesante en el momento de editar.
el haber animado antes. Yo venía de estudiar diseño gráfico y me desencanté, era muy feliz siendo diseñador gráfico hasta que llegó la parte comercial, el marketing, me desencanté y estaba, pero siempre estuvo al rescate el diseño editorial, diseño de libros, y eso me llevó al cuento, que como en Evian se cuenta justamente esto, de esta necesidad de entrar en los mitos, en los cuentos que tenía y tengo, y eh, esto estuve intentando ser ilustrador, lo cual me pareció una tarea muy difícil, ganarse la vida de ilustrador. Tal vez no estuve en el sitio correcto o mi ilustración no era la apetecida y nunca conseguí mucha posibilidad de trabajo con la ilustración, y ahí fue cuando busqué la posibilidad de aprender animación. Pensé que tal vez con animación podía salir adelante y empecé y estudié animación stop motion. Primero intenté hacerla por mi cuenta y me di cuenta que no es así nomás. Sí hay como las reglas de la animación, la práctica, un guía que te pueda acompañar, al menos en mi caso fue así. Hice todo el curso de stop motion y empecé a hacer cortos animados que me encantó, y realmente estuve fascinado durante varios años, metido en un cuarto oscuro, moviendo marionetas de plomo, porque aprendí a construir esqueletos de plomo y forrados con lo que se necesite que sea la textura del cuerpo. Y en medio de esto sí sentí la necesidad de filmar, porque ya iba muchas horas de estar solo en un cuarto, controlando todo, ¿no? O sea, igual dentro de ese control de la animación también está el descontrol. Hay un documental que se llama Un tornillo en la cabeza, que dice algo muy bonito, que es que en la animación tú le dices al personaje que quieres que el personaje se toque la quijada para pensar, y el rato que estás en plena animación te das cuenta que le hiciste el brazo muy corto y se toca el corazón. Entonces es una metáfora de cómo a veces también en animación no te salen las cosas y tienes que ir por otros caminos, no es tan controlado, pero tampoco es tan descontrolado como el documental, que a mí me encanta, me fascina el estar en un estado de rodaje documental, donde nunca sabes en qué momento va a entrar un gato por la ventana o algo así, ¿no? Y todo puede, esta es una tensión muy bonita que se genera al momento de la filmación, y el momento que toqué eso y me encantó, y creo que es como algo que me gusta mucho. Luego la edición también, me encantaron todos esos procesos, igual me encanta la animación. Eh, sí. La otra pregunta que me llama, que quería hacerte, es que claro, eres alguien que viene de las artes gráficas, de la parte editorial, del diseño, y creo que incluso cuando con Eviange te habías planteado la posibilidad de no hacer una película, sino hacer un libro, un cuento, ¿no? A ver, era un poco. Entonces, tienes esa experiencia de elegir entre un medio como es la literatura y el cine. O sea, ¿qué es lo que para ti tiene una historia para que sea cine, que necesita hacerse en cine? Es muy bonita la pregunta, porque a mí me encanta, me parece que hay una idea, es muy de Lynch así, pero igual yo creo eso, que hay una idea y esa idea te habla, ¿no? Y te dice como hay una idea muy... y, y, mm, y de repente pasa de ser idea a ser material. Y hay ideas que son vasija, o que son cerámica, o que son un objeto tallado en madera, y no son película, ni cuento, ni libro, en verdad, se materializa de una manera mucho más orgánica y directa, de otra forma. Y, pero igual al mismo tiempo, el ejercicio de esa idea, plantearle como película, también genera nuevas posibilidades creativas. eh, y de todas maneras, no sé, por ejemplo, ahora estoy intentando hacer un largo de ficción, que es el que estaba haciendo en Sudáfrica, que se ha ido transformando miles de veces, y, y decidí dibujarlo. Estoy dibujándolo, y siento que al dibujarlo, lo difícil que es levantar un largo de ficción ya se está materializando, porque lo estoy haciendo con cariño y así con detalle, y ya sé que una vez que se termine, pues, será un cómic o qué, no sé. Eh, y al mismo tiempo hay una relación muy bonita, porque primero fue un guión que se ha venido reescribiendo, y cuando empecé a dibujarlo, eh, esto empezó a dar un ida y vuelta en elementos que no estaban escritos y que debían ser completados, porque el dibujo
pide que haya un detalle, como lo estoy manejando, me pide detalles que no están en el guión y de repente eso genera otra cosa. Entonces la relación imagen-texto siempre me ha parecido muy, muy hermosa y, y creo que este ejercicio también al mismo tiempo es una compañía, ¿no? Es de alguna manera una compañía, si es que si no llega a ningún lado, si no se llega a ser igual, de todas maneras ha sido disfrutado en su hechura. Pasando ya de esta parte tan linda que es el cine, su materialidad, sus recursos, su arte, su artesanía, vamos a volver al tema feo del apartheid. Este, como latino, bueno, primero un contexto que se nos ha ido quedado un poco en el aire, que esta película trata de una proceso de tratar de hacer las paces entre una universidad que en la época del apartheid desplazó a una población, en su mayoría africana y de otras razas consideradas inferiores por el apartheid, y ahora están tratando de, ya cuando el apartheid no existe, tratando de recuperar, o sea, que recibir una compensación por todas aquellas cosas horribles que ocurrieron ahí. Quería preguntarte, como latinoamericano, o sea, ¿qué significó para ti esa experiencia de contacto con gente que ha vivido la apartheid? Y además, una cosa muy interesante, con musulmanes que están dedicados a la lucha cívica, que es una cosa que tampoco nunca vemos, ¿no? Ajá. Comenzando por ahí, tal vez, con los musulmanes que están dedicados a la lucha cívica. Para mí fue como muy interesante el ver el abordaje de, de los ancianos hacia la problemática. O sea, era algo injusto a todas luces, incluso admitido por la misma universidad y por el gobierno, y sin embargo no tenía retribución. Eso enoja, pues, ¿no? O sea, vos, una persona que le pase eso y que sepa que está en una condición complicada, económica, y que sin embargo no debería estar así, o sea, por legalmente no debería estar así. Y yo vi cómo realmente en esta religión había espiritualidad, había conocimiento, había algo ahí que sentí como los ancianos, les acompañé varias veces a acercamientos con la universidad, por ejemplo. Recuerdo un acercamiento a este edificio que es como icónico en la película, y la administración del edificio tratándoles muy mal, solo por venir de la comunidad, sin saber quiénes eran ni nada. Yo no entendía, casi todo se daba en afrikaans, pero entendía claramente los gestos y las maneras, y podías sentir lo que estaba ocurriendo, y también podía sentir la paz de mis amigos, de Yusuf, de Mohamed, que nunca reaccionar, nunca devolver con la misma cosa, sino respirar, canalizar, como tú lo ves en la película, ¿no? Incluso en el momento después de todo lo que pasó, después de todos los ofrecimientos, cómo la llevan, ¿no? Y sin embargo, el accionar viene por una necesidad de que sus hijos tengan una beca. Y esto también viene por un movimiento social muy fuerte de los estudiantes, que en ese mismo tiempo estaban tumbando a Rhodes, ¿no? Que es presidente de Zimbabue, que quería ser dueño de toda África para Inglaterra, ¿no? Entonces había una escultura de Rhodes en la Universidad de Cape Town que se tumbó en la época. Había todo un movimiento que se llamaba Rhodes Must Fall, y eh, todo este movimiento creaba una necesidad de que esta bomba de tiempo que estaba ahí, de injusticias, que no se hacía nada al respecto, empiece a despertar. Y los ancianos de la comunidad también se vieron en la necesidad de que esto ocurra, especialmente por las becas, que es una de las metas del documental. Y este documental quiere probar a la universidad que tuviste, no están logrando hacer una beca, están haciendo 6 al año, bueno, que están dando como una migaja, que es posible. De alguna manera, ¿no? Es nuestra meta como con distribución del documental, que una vez que se pague a los mismos colaboradores de la película, entre esos los ancianos, uno de ellos fueron productores de campo, se pueda hacer un fondo para una beca, ¿no? Así como continuar con ese simbolismo que carga el documental. Y en cuanto a la relación como sudamericano con el tema,
nosotros venimos de otro tiempo al respecto de que vivimos también un apartheid, pero nuestros ancestros, porque se vivió incluso en la ciudad donde vivo recientemente, me he empezado a enterar que estaba dividida, que hasta cierto lugar llegaban unos y de cierto lugar allá llegaban otros, que a ciertas iglesias no entraban tales y así, ¿no? Pero es una historia bastante más antigua. En Sudáfrica estamos hablando de 1994. Entonces, sí era como muy fuerte. Primero recuerdo que nosotros hicimos un preestreno de Evianch para juntar fondos y yo no me pude ir con mi compañera. Ella se fue primero y cuando estaba allá me llamó y me dijo que extraño este lugar, muy extraño, o sea, como eh, el mestizaje que vivimos en Latinoamérica de alguna manera sí se siente un ambiente mucho más pacífico tal vez, que es también un poco de engaño, digamos que puede uno quedarse ahí y si raspas un poquito en la superficie, en Sudamérica tenemos problemas muy similares, eh, pero al llegar allá como sudamericano sí es un shock, es una cosa muy fuerte. Con una amiga de Colombia que vivíamos, no podíamos creer, nos reuníamos y era doloroso, pero al mismo tiempo para la gente de allá también. Todos estos rezagos del apartheid que se viven allá. O sea, yo te decía que hubiera querido que esté aquí el productor del documental porque él te hubiera contado lo que se vive ahí, es muy doloroso, pues, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, esta situación de que sea tan obvio y tan claro es lo que hace que este documental exista, porque hay elementos muy simbólicos como el militar en medio de la alfombra roja y los estudiantes, ¿no? O sea, cosas que son muy extrañas de ver, ¿no? Que son muy simbólicas visualmente y asimismo teóricamente. Sudáfrica y países africanos que han tenido esta opresión hasta tan recientemente, han generado muchísima teoría, ¿no? Es muchísima teoría decolonial y entonces nosotros, a mí me afectó mucho para Evianch también, porque Evianch yo estaba como alguien de la ciudad yendo a una comunidad amazónica a la cual no pertenezco y me tocó mucho en el pensamiento, ¿no? Esta situación y también te causa un poco de rebeldía, ¿no? Así como te llega a molestarte un poco esta situación y qué bueno poder canalizar hacia el arte, ¿no? Hacia un documental. Yo sentía que sí, igual el trabajo de fotografía de mi compañera se iba canalizando de una manera hacia su fotografía, porque ¿qué hago con esta situación de indignación que cargo, ¿no? Que llego a la casa después de haber visto alguna escena extraña y llegar a la casa, ¿qué hago con eso? Bueno, es una energía, ¿no? Y poder canalizarla hacia voy a editar un poco, porque esto de alguna manera tiene que ver con lo que acabo de ver. Bueno, ya sabemos dónde salió el estilo punk del documental, ¿no? Está bastante claro que por ahí puede haber salido. José, una última pregunta que le hago que me parece, aunque puede parecer ingenua, cuando ve una película como Why the Sun Remembers, ya sabemos lo que puede hacer un premio de Rotterdam por una comunidad. Ganen premios de Rotterdam y lleven las películas de la comunidad. Pero, ¿qué puede hacer el cine desde tu punto de vista? ¿Qué puede aportar el cine para cambiar este mundo donde vivimos? No todavía hay apartheid, o por lo menos quedan huellas del apartheid, ¿no? ¿Qué puede hacer el cine para cambiarlo? Mm, estábamos hablando hace un rato de esto de este cuestionamiento sobre la realidad, ¿no? Que te decía que me interesa tanto. eh, Tú ves a alguien hablar y ese alguien habla con honestidad y lo estás viendo a través de una pantalla y o detectas una mentira, igual a través de una pantalla y tú puedes sentir eso. Y hay un momento en que no solo esa honestidad se transmite, sino el cine puede ser como una especie puede tener los ingredientes que generen un hechizo en donde realmente entres en esa realidad y te olvides lo que está pasando y sufras esa realidad como en un sueño, ¿no? Que tú estás sufriendo el sueño si es que se pone de suspenso, ¿no? O te entristeces si algo triste pasa, o te alegras si algo alegre pasa, pero es una ilusión, es un sueño.
Y pienso que si es que yo atravieso una historia y llego a caer en el hechizo, y esa historia no es cualquier cosa para entretenerme o para simplemente hacerme transitar estas emociones, sino está conectada con una realidad que afecta al otro, y eso es una empatía que se genera. Y pienso que esa empatía sale del cine, sale de la pantalla, sale de la experiencia, a que yo ahora siento una empatía por tal o cual persona de quien acabo de vivir su historia de alguna manera. Y yo sí creo que el audiovisual es muy poderoso, igual que otros artes, ¿no? La literatura, qué sé yo, que vos te ocurra eso con un libro, igual, ¿no? O sea, sientes algo y por ahí te conectas con esto. Y, y de alguna manera siento que el cine tiene esa capacidad. Lo importante es la distribución en ese sentido, cómo puede llegar a verse esto, ¿no? Cuando tú ves que la mayoría, lo masivo, es normalmente, de pronto lo hacen muy bien, el hechizo ocurre, estoy hablando igual generalizando, todo tienes, no, no es que todo sea así, pero normalmente no estamos, muchas películas que, qué sé yo, ahora he visto en Rotterdam, tuve ese regalo que fue haber visto las películas que estaban en el Amodo Tiger y haber sentido tanta honestidad ahí, saber que esa película se hizo por una necesidad tan profunda, pero al mismo tiempo, ¿cuándo la voy a ver? ¿Dónde la voy a ver? Ese tema de la distribución que es tan interesante como para que pueda tener una afectación mayor. O sea, la película existe, es, la que yo vi, y me llegó mucho y me hizo pensar diferente y me acompaña, y me ha acompañado este tiempo a una película que he visto ahí. Pero ¿cuánta gente la va a ver y cómo va a hacer eso que tenga un eco más mayor que el que un nicho pequeño? eh, Eso sí. Bueno, me parece una muy buena respuesta, sobre todo porque nos llama la atención de que es el cine que tiene que, el mundo que tiene que hacer algo por el cine, ¿no? También, ¿no? En este sentido. Ujú. José, ha sido realmente una muy agradable experiencia conversar contigo. Tienes una película que estás produciendo de Sebastián Cordero, ¿no? Sí, Porque igual un sí, documental. justamente. Sí, estamos muy felices porque estamos ya en los pasos finales, y no quiero hacer mucho spoiler de qué va, pero sí está bien, pasa por temas que yo la siento muy mía, es la película de Sebastián, que yo la siento muy mía, la siento que me atravesó desde que empezamos a colaborar y, y toca temas que me, que, que me rondan tanto a mí como a Sebastián, como el equipo, todos nos sentimos muy tocados por el tema, por los temas que atraviesa este documental, y, y de repente tuvimos hemos tenido varios giros de fortuna, y este año ya la estrenamos, entonces por eso es que también me encantaría que la vean, va a estar dentro de poco en algún lado. Sí. Bueno, es un buen pretexto para que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad y también para hablar con Sebastián Cordero, que no lo conozco. Ojalá podamos hacer llegar a esa entrevista. Bueno, Claro que sí. José, nuevamente un placer y bueno, te deseo mucha suerte con este proyecto nuevo, ¿no? Vale. Muchísimas gracias, Pablo. Qué gustazo estar en los experimentos. Yo soy fan de los experimentos, así que ahí estaremos siguiéndote en tu trabajo. Sí. Bueno, gracias, José, gracias a todas las personas que nos acompañaron en este live y bueno, estaremos para el próximo. Bueno, hasta luego. Un abrazo.